Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández en este año nuevo 2023 para seguir trayendo palabra de Dios, enseñanza de la palabra, lo cual nos será de mucho beneficio para cada uno de vosotros. A los amigos les será también de bendición y transformación de su alma, de su mente y de su espíritu. Eso es la oración que le hago al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. Que cada uno que desde el alcance de mi voz, si no ha conocido a nuestro Señor Salvador Jesucristo, que sean transformados y que vengan al conocimiento de su palabra y que acepten a su Hijo Jesucristo como su Señor Salvador. Esa es mi petición para cada uno de ustedes, amigos que me escuchan en este año. Y a mis hermanos, que nosotros cada día sigamos creciendo en sabiduría, entendimiento y conocimiento de la palabra. Vamos a seguir escudriñando las escrituras, las cuales dan testimonio de nuestro Señor Salvador. El año pasado, wow, como está pasando el tiempo, ya estamos, hace un año que no hablábamos. Pero gracias a la misericordia de Dios que nuevamente nos estamos reuniendo por medio de este medio, por las redes sociales. Le damos gracias a cada uno de ustedes que toman el tiempo para poner atención a estas palabras, las cuales le van a ser de muchas bendiciones y edificación para su vida espiritual. El año pasado me quedé hablando acerca de por qué el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre. Todos sabemos que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y para dar un corto resumen, sabemos que Él vino y fue concebido por la Virgen María. Y hablamos acerca de eso. Y por ese motivo es que se celebra la Navidad, la cual la acabamos de celebrar el mes pasado. Entonces voy a continuar con los estatutos de nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio mientras Él estaba aquí en la tierra, para que así nosotros podamos tener un mejor conocimiento de todo lo que el Señor tuvo que pasar y de toda la enseñanza que Él quiere que sus hijos y su iglesia aprendan y podamos ejercer esa misma función de vivir como Él vivió aquí, en humildad, amándonos, respetándonos, y conociendo más de su palabra. En este día voy a continuar con la palabra acerca de por qué Jesucristo se hizo hijo del hombre. Como le dije, me quedé, esto es un estudio un poco largo y lo voy a ir dividiendo, dándolo por parte. En diciembre empecé con este estudio y voy a continuar en esta segunda semana de enero, para que entonces seguimos continuando, porque quiero que cada uno de vosotros conozcamos cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y todos los atributos que Él tiene y cómo el Señor, Dios Padre, se agradó de ese poderoso sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Le damos gracias, Señor, y vamos a ir delante del Padre en oración para que cada uno de vosotros podamos tener discernimiento y sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Padre Santo, venimos a darte toda tu gloria, toda tu honra, porque solo tú eres Dios, solo tú eres el gran Creador y estás sentado en tu trono. Y te pedimos, Señor, humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos des discernimiento, sabiduría, para que nosotros podamos entender tu palabra que va a ser enseñada, la cual va a ser de gran beneficio y edificación para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria y toda honra. Amén. Gracias, mi Jesús, por limpiarnos de todo nuestro pecado y por permitirnos ahora ser libres y poder venir delante de la presencia del Dios Padre Todopoderoso. Por esa razón es que yo me encomiendo a la oración antes de empezar, para venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y así Él permita a su Santo Espíritu que nos dé el discernimiento y que esta palabra salga ungida,
esta palabra no retorne vacía, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía, porque tiene poder. La palabra de Dios es una palabra viva que está trabajando en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea que es una palabra que está continuamente trabajando y haciendo milagros y haciendo todo lo que tiene que hacer. Aleluya. Voy a empezar la clase donde me quedé, y eso es lo que estoy buscando para no repetir la misma clase, o sea, la misma palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ok. Pues como les dije, estamos hablando acerca de cómo nació nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo por medio de la Virgen María. Y de ahí fue que Él nació hombre, 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Es algo, un misterio que nosotros como participantes o amigos que me están escuchando tal vez no pueden entenderlo, pero según usted va conociendo la palabra, según usted va envolviéndose en el conocimiento de su palabra y teniendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, Él le va dando revelación y sabiduría para que usted pueda entender los misterios que ocurren. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted va a decir cómo es que Jesucristo era 100% hombre y al mismo tiempo era Dios. Bueno, eso es porque Dios todo lo puede. Y Jesucristo es de una naturaleza divina. O sea, Él vino y tomó la naturaleza del hombre para que así nosotros, Él poder pasar por todas las necesidades y todas las dificultades que el ser humano pasa, y así cuando cualquier hijo de Él le implore o le pida algo que le ayuda, el poder de venir delante del Padre y ser nuestro abogado, nuestro intercedor, y decirle: sí, Padre, es así, ellos sufren de esta manera porque la naturaleza humana es limitada. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con el título y misión oficiales: el Cristo. O sea que eso fue el título que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el cual también significa Cristo. ¿Qué significa Cristo? Es la forma griega del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido. Eso es lo que significa Mesías, el ungido. La palabra se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio. O sea que eso es lo que significa unción. Voy a volver a repetir. La palabra se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio. Aleluya. De esa manera, los profetas ungían con aceites a los que eran llamados por Dios, como a rey o como sacerdote o profetas. De esa forma era que ellos hacían cuando alguien tenía un llamado, que venía y lo ungía con aceite. Y cualquiera que iba a servir a los asuntos de Dios. O sea que no solamente a los profetas, pero cualquier asunto de Dios que Dios quería que usted fuera a hacer, usted tenía que ser ungido con aceite. Bendito sea el nombre de Jesús. Los mismos sacerdotes, a veces profetas, eran ungidos con aceite al ser puestos en posesión de sus funciones. El título ungido fue aplicado particularmente a los reyes de Israel que gobernaban en calidad de representante a Jehová Dios. Acuérdense que el pueblo de Dios le exigió rey a Dios, y entonces Dios le concedió ese deseo a los israelíes y le dio el rey Saúl como primer rey, lo cual lo vamos a seguir viendo según vayamos estudiando esta enseñanza. Dice, entonces un rey venía siendo un representante de Dios aquí en la tierra. Primera de Samuel 10, del 1 al 6.
lo pueden leer. Apúntenlo, amigos y hermanos que me escuchan. Busquen un papel y un bolígrafo para que apunten los versículos y así lo pueden leer y escudriñar y estudiar. El primero que le estoy dando es Primera de Samuel 10, del 1 al 6. Versículo 1 del capítulo 10 de Samuel dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Eso fue el profeta cuando estaba ungiendo al rey Saúl por primera vez. Un buen ejemplo de cómo ungían a los príncipes y reyes en aquellos tiempos en Israel. O sea que estos versículos que le di le van a dejar dar a usted un buen ejemplo de cómo se ungían los sacerdotes, los reyes y los príncipes en aquellos tiempos. En algunos casos, el símbolo de la unción fue seguido por la realidad espiritual, de manera que la persona se convirtió en un sentido vivo, el ungido del Señor. O sea que cuando alguien lo ungía, ya automáticamente esa persona era un ungido del Señor. Y ya eso era como un título, eso era un respeto en ese tiempo en la gente de Israel. El profeta Samuel fue usado por Dios para ungir dos reyes. Primero fue Saúl, el cual fue un fracaso por desobedecer a Jehová Dios. Acuérdense que Saúl fue ungido por Samuel, pero fue por dirección del Dios Padre. O sea que Saúl fue un escogido de Dios. Pero a pesar de que él le falló y desobedeció a Dios, entonces Dios lo quitó, lo destituyó de su reinado y entonces escogió otro rey, el cual fue David. Bendito sea el nombre del Señor, los cuales lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a seguir viendo aquí en la enseñanza. Entonces el primer fue Saúl, el cual fue un fracaso por desobedecer a Jehová Dios. Saúl fue un ungido de Dios, fue llamado para ser el primer rey del pueblo de Israel. Pero David le sucedió, fue un hombre según el corazón de Dios, un rey que hizo la voluntad de Dios algo suprema en su vida y que se consideró a sí mismo representante de Dios. O sea que David, el Señor lo escogió porque David tenía un corazón agradable a Dios, lo cual yo les digo a mis hermanos que me están escuchando. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado para que nuestro Dios nos pueda usar. Nosotros tenemos que tener un corazón humilde, un corazón sincero, y Dios usará de usted, será usado. Como así Él escogió a David, Dios lo puede coger a usted para que haga cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de necesidad que Dios quiera que usted pueda representarlo a Él aquí en la tierra. Pero tenemos que tener un buen corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la mayoría de los reyes se apartaron lamentablemente del patrón divino. O sea que en aquellos tiempos hubieron reyes que se apartaron del camino de Dios y entonces tuvieron consecuencias, porque cuando usted desobedece a Dios, usted va a tener consecuencias. Y ustedes saben, si ustedes han leído el Antiguo Testamento acerca de los reyes de Israel, de cómo sufrieron por desviarse del camino de Dios y por querer adorar a ídolos y a Baales. En otra palabra, nosotros tenemos que mantenernos siempre caminando con nuestro Señor Jesucristo. No podemos creer en ningún tipo de idolatría, ningún tipo de virgen, ningún tipo de santo, sino solamente en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, en aquellos tiempos, los reyes apartaron lamentablemente del patrón divino, conduciendo a la gente a la idolatría, y hasta algunos de los reyes más piadosos eran culpables contra este oscuro telón de fondo
los profetas anunciaron la promesa de la venida del rey de la casa de David. O sea que el rey de la casa de David viene siendo aquí de nuestro Señor Jesucristo. Un rey aún mayor que David. Sobre él reposaría el Espíritu del Señor con una fuerza desconocida hasta entonces. Isaías 11, 1, 3 y 61, 1. Apúntanlo, mis hermanos y amigos. Isaías 11, del 1 al 3 y Isaías 61, 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El capítulo 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquellos que están en las cárceles, ustedes también tienen una esperanza en Cristo Jesús. Simplemente tienen que buscar y arrepentirse de los errores que hicieron. Y el Señor, con su amor y su misericordia, lo va a aceptar en su corazón, lo va a recibir con los brazos abiertos. Y usted, amigo que me escucha, si tiene algún familiar en la cárcel, déjele saber ese mensaje, que ellos pueden ser liberados de toda atadura y ellos puedan también servirle a Dios aunque estén atrás de la reja, porque Dios se glorifica. Si usted es una persona que verdaderamente se arrepiente, Dios lo usa donde quiera que usted esté. Simplemente usted tiene que arrepentirse, confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y que fue levantado de entre los muertos, y usted será salvo. Entonces, acerca de la cárcel, también a eso vino el Señor, a libertar. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque hijo de David, sería también hijo de Jehová. Ahí va otras cosas que yo le digo, que usted tal vez van, amigos que me escuchen, y algunos hermanos que están recién convertidos, van a decir, ¿cómo eso, hijo de David y también hijo de Jehová? Esas son palabras que poco a poco uno va aprendiendo según uno va escudriñando la palabra y según uno va teniendo la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo, mis hermanos y mis amigos, cuando usted venga a los caminos del Señor, lo primero que tiene que hacer es tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, para que Él le revele la palabra y para que así haya una comunión íntima entre el Padre y usted. Eso es algo muy esencial. Hay que tener el tiempo para la oración. Tenemos que hablar, darle comida al hombre interior. Así como usted come para el hombre de afuera, usted tiene que también comer para darle comida al hombre interior espiritual. Y de la única forma que ese hombre espiritual puede crecer y puede dar fruto y puede ser fortalecido es a través de la palabra y de la comunión del Espíritu Santo. Dice, llevando nombres divinos. O sea que Él también vino a libertar a todos los cautivos, a los presos de apertura de la cárcel, aunque hijo de David sería también hijo de Jehová, llevando nombres divinos. Isaías 9, de 6 al 7. Oiga lo que dice en Isaías 9, de 6 al 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que esta palabra nos está dejando ver
que nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, fue ungido para ser el Mesías, para ser el Salvador del mundo. Y lo vamos a seguir viendo según el desarrollo de la enseñanza. A diferencia del reino de David, su reino sería eterno. O sea que el reino de David no fue eterno porque acabó cuando David murió. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo, su reino va a ser eterno. No va a tener fin. Y todas las naciones quedarían bajo su cetro. Este era el ungido por excelencia, o el Mesías o el Cristo. Sobre él se contralizaban las esperanzas de Israel, y yo diría las esperanzas de toda la humanidad, no simplemente de Israel, de toda la humanidad. Es la única esperanza que tiene el ser humano, es Jesucristo. Es la única forma, mis hermanos y amigos que me escuchan, que usted puede ser salvo, es a través de Jesucristo, por ese poderoso sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario. Dice, Padre, dice, porque él cumplió el requisito que Dios Padre exigía para condenar el pecado de la humanidad. Y solamente por Jesucristo se puede hacer. Solamente a través de él. Y fue con una sola ofrenda, como lo podemos leer en Hebreos 10, 12. Y oiga como dice en Hebreos 10, 12. Y también apunten el 19. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La misma palabra nos lo dice, por una sola ofrenda. Por ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, ya todos nosotros, los que aceptan a Jesucristo, venimos a ser hijos de él, no criatura. Venimos a ser hijos de él y vamos a ser libertados ya para siempre y santificados, porque la palabra de Dios lo dice muy claramente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora nosotros somos perfectos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias mi Señor por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cada día que yo escudriño y me doy cuenta de ese poderoso sacrificio, te honro más, vivo más agradecido y te doy gracias cada segundo por la salvación de mi alma y de las almas de mis hijos, de mis hermanos y de toda la humanidad, porque he podido comprender y entender por medio de tu Santo Espíritu ese sacrificio que tú hiciste del poder, porque ahora no podemos ser juzgados y ni podemos pasar por la ira de Dios. Amigo que me escucha, usted no quiere pasar por la ira de Dios, arrepiéntase y empiece a tener una relación con su Señor Salvador Jesucristo. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Óigalo como lo dice el mismo Dios Padre, aleluya. Y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. O sea que somos libres en Cristo Jesús, aleluya. Qué felicidad más grande podemos tener, mis hermanos. Entonces, cuando usted está caminando con Cristo, ya usted no tiene, ya usted es justificado por su sangre, ya usted es una persona libre, pues eternamente usted va a vivir con su Creador. Y eso es un regalo súper maravilloso, el más grande que puede tener un ser humano. Tener la salvación del alma que ya nuestro Señor Jesucristo nos lo dio libremente a nosotros. Por gracia soy salvo. Aleluya. Y miren cómo sigue diciendo, pues donde hay remisión de esto, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el cual es la misma presencia de Dios por la sangre de Cristo, entonces pudimos ver la profecía cumplida
de cómo Cristo fue ungido desde el cielo para venir a ser el Mesías, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que antes que Jesucristo vino aquí en la tierra, ya eso fue hecho en el cielo. Aleluya. Santo mi Dios. Y mire cómo dice Hebreos 9:24. Vamos a buscar Hebreos 9:24. Si quieren lo pueden escribir, pero yo lo voy a leer. Hebreos 9:24. Y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que eso fue lo que yo leí, y eso es Hebreos 9:24. Jesucristo fue el único que pudo hacer la obra de redención y a la humanidad por medio de su cuerpo. Él fue el único que vino y se ofreció. Bendito eres, Señor. Cuando fue crucificado en el Calvario y resucitó al tercer día, cumpliendo de esa manera la obra redentora que Dios le puso en la mano a él. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir acerca del cumplimiento que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. El testimonio consecuente del Nuevo Testamento es que Jesús afirmó ser el Mesías o el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. O sea que todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo, eso fue cumplido cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y cumplió su ministerio. Entonces, con el ministerio de Jesús aquí en la tierra se puede cumplir. Es cumplimiento. Se pudo cumplir, perdón. Es cumplimiento que se venía hablando en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo podemos leer? En Isaías 9, 6 y 7. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga como dice Isaías 9, 6, 7. Porque un niño no es nacido, hijo o es dado. Eso también lo leí ya anteriormente, pero para que ustedes lo tengan presente. Así que tenemos que mantenernos en esa línea de vivir una vida agradable a Dios y de vivir agradecido de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de vosotros. Y mire, así como dice, así como el presidente de una nación, bendito sea el nombre del Señor, así como un presidente de una nación es elegido primeramente y luego es investido públicamente de su poder para gobernar, así también Jesucristo fue eternamente elegido para ser el Mesías, luego investido públicamente de su dignidad mesiánica en el río Jordán. Acuérdese cuando Jesucristo fue al río Jordán y fue bautizado, así como Samuel ungió primero a Saúl, luego le explicó el significado de la unción. Pueden leer 1 Samuel 10:1. Escriban 1 Samuel 10:1. Así también Dios el Padre ungió a su Hijo con el espíritu de poder y le dijo a los oídos el significado de su unción. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a su Hijo? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Marcos 1:11. En otra palabra, tú eres el Hijo de Jehová, cuya venida fue predicha por los profetas, y aquí te otorgo la autoridad y el poder para tu misión, y te envío con mi bendición. Pero qué perdida estaba la gente en aquellos tiempos. Qué perdida estaba la gente, como ahora mismo están muchas de la gente perdida en esta generación, por no poder entender, por no poder someterse y humillarse a buscar y escuchar la palabra
que nosotros los cristianos le queremos hablarle a ustedes, amigos que están en el mundo. Apártense del pecado, porque el final es muerte. Pero qué perdida estaba la gente entre la cual iba a ejercer su ministerio. O sea, esa gente que el Señor iba a hacer su ministerio. Esperaba el retorno del Señor Jesucristo a la tierra como un líder militar. Pero desgraciadamente sus esperanzas estaban teñidas de ideas políticas. O sea que cuando Jesucristo vino y empezó a hacer su ministerio, la gente estaba tan confundida y como estaban también sometidos a la bota romana, al yugo romano, ellos estaban esperando un libertador que le libertara del yugo de romanos. No estaban esperando un salvador, no estaban esperando un Mesías, porque a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, porque ellos estaban con la mente carnal, no estaban buscando lo espiritual. Y es una pregunta que yo hago: ¿sería Jesucristo esa clase de Mesías como un militar? De ninguna manera, porque entonces, ¿dónde iba a quedar sus enseñanzas? Donde Él, con la humildad, con el amor, nos enseñó que se puede más, que con la maldad, que con la violencia, que con el enojo. Entonces hubiese quedado esa enseñanza por el piso, pero no. El mismo Espíritu lo llevó al desierto para que hiciera frente a las tentaciones de Satanás, quien le sugirió astutamente que adoptara la plataforma popular. Óigame bien, quien le sugirió astutamente que adoptara la plataforma popular y emprendiera el camino más corto y más fácil al poder. Esa es la mentalidad de Satanás, como quería confundir a nuestro Señor Salvador. De esa manera es que Satanás siempre está operando, buscando lo más suave, fácil de conquistar, usando la forma que no era alineada al mandato de Dios el Padre. O sea que todo lo que Satanás hace, todo es lo indebido. Todo lo que Satanás quiere hacer que usted haga es cosas que no son correctas por la ley o que no le van a llevar por el camino correcto. Mis amigos que me escuchan, despierte, porque Satanás no quiere ayudarlo. Satanás simplemente lo va a engañar y le va a dar un pedazo del bizcocho, pero cuando usted coma del bizcocho, usted va a ser atado y usted va a perder su alma, y entonces ahí usted va a conocer verdaderamente cómo es Satanás. Satanás no da nada porque no tiene nada. Ese es el padre de la mentira. Él siempre responde a sus anhelos materiales y a mentiras y falsedades. Eso es Satanás. Jesús sabía que Satanás abogaba por una política inspirada de su espíritu egoísta y violento. El espíritu de Satanás, eso es lo que siempre tiene. Un espíritu de violento, de egoísmo, de maldad, de hipocresía, de odio. El que tal conducta conduciría ciertamente al derrame de sangre y la ruina era cierto. O sea que si nuestro Señor Jesucristo le hubiese hecho caso a Satanás, lo iba a conducir ciertamente a un derrame de sangre y a la ruina de toda la humanidad. No tomaría el camino delineado por Dios y dependería solo de armas espirituales. Eso es si Jesucristo hubiese hecho lo que Satanás le hubiese dicho. Tomaría el camino delineado por Dios. No tomaría, el camino delineado por Dios y dependería solo de armas espirituales para conquistar el corazón de los hombres, aun cuando la senda condujera al malentendido, al sufrimiento, a la muerte. O sea que todo eso es lo que trae cuando usted camina por el camino que Satanás le está indicando a la humanidad de este mundo, al sufrimiento, a la muerte y al desierto. El Señor Jesucristo eligió la cruz y la escogió porque esa parte del programa de Dios para su vida, esa fue la parte
del programa de Dios que Dios les puso a su Hijo, que tenía que ser crucificado en la cruz de Calvario para expiación del pecado de la humanidad. Jesús no se desvió jamás de esta línea de conducta, aunque con frecuencia fue tentado exteriormente de apartarse de la senda de la cruz. Por ejemplo, lean Mateo 16, 22, 23. Simplemente se le voy a dar el título, el versículo para que lo escriban, porque no quiero alargar mucho. El Señor Jesús escrupulosamente se mantuvo alejado de los enredos de la política del día. O sea que nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer un ministerio de política como aquello, igualmente como los otros, no. Su ministerio era para salvar a la humanidad, para dar una enseñanza de amor, de humildad. Hubo momentos en que prohibió a los que habían sanado que divulgara su fama, no fuera que su ministerio fuera interpretado erróneamente y considerado como una incitación contra él. Él se negó deliberadamente a ceder a las demandas del pueblo. Pueden leer Juan 6:15. Juan 6:15 lo voy a buscar rápidamente. Como lo dice, él se negó. Vamos a buscar Juan 6:15. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Juan 6:15. Y dice: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea que él sabía que si la gente seguía hablando de todas las cosas que él hacía, lo iban a coger y lo iban a querer ser rey. Y él no podía ser rey en este tiempo. Él va a venir a ser rey cuando ya venga por segunda vez y destruya por completo a sus enemigos. Te damos gracias, Jesús. Él inclusive prohibió la proclamación pública de su mesiasgo y el testimonio relativo de su transfiguración, a fin de que no surgiera falsas esperanzas entre el pueblo, porque él sabía que este no era el tiempo de reinar aquí en la tierra. Él simplemente vino la primera vez a enseñarnos y a cumplir el sacrificio para condenar el pecado, y así nosotros podamos ser libres. Ahora, en la segunda venida, él va a venir como rey supremo y va a reinar sobre todas las naciones. Lean Mateo 16, 20 y 17, 9. Mis amados, el ministerio de Cristo no fue nada fácil. Siempre estaba en continuo ataque de los mismos líderes judíos, fariseos y escribas, que siempre lo estaban tendiéndole trampa para desacreditarlo. Jesús, procediendo con sabiduría consumada, eludió una trampa que se le había tendido hábilmente para que quedara mal ante el pueblo, acusándole de antipatriota y, por otra parte, crearle dificultades con las autoridades romanas. Léanse Mateo 22, 15 al 22, para que ustedes vean cómo los fariseos, querían confundir y tratar de engañar a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no sabían que Él es Dios y Él es sabio, es inteligente, y le llevaron una moneda del César. Eso está ahí en Mateo 22, 15, del 15 al 22. Léanlo. En todo esto, el Señor Jesucristo cumplió con la profecía de Isaías, en el sentido de que el ungido de Dios debía ser el proclamador de la verdad divina y no un agitador violento en procurar la consecuencia de intereses personales. Que en otra palabra, el Señor no vino a hacer sus intereses personales, Él vino a traer la verdad, a proclamar la verdad divina. Lean Mateo 12, del 16 al 21, como lo eran algunos de los falsos mesías que le precedieron y siguieron. Juan 10, 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Hasta aquí voy a parar la enseñanza porque ya tengo 39 minutos y no quiero que siga extendiéndose más. La próxima enseñanza continuaré
acerca de los estatutos y los cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando Él estaba viviendo en su ministerio. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos. Padre, gracias te damos por este momento que tú has permitido de poder enseñar tu palabra. Señor, me he dejado usar de tu Santo Espíritu y te pido que esta palabra que haya salido ungida por tu Santo Espíritu y tu poder para que no retorne vacía. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y bendice a cada uno de que escuche esta voz y para que sean edificados, Señor, y para que sean salvos del pecado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Bendiciones. Hasta la próxima.